Mi familia es cristiana, nosotros somos cristianos desde siempre. Somos de rito greco-melquita. Bueno, es un rito católico, católicos grecos melquitas. Es una iglesia católica oriental que seguimos el rito bizantino en nuestra liturgia, pero hacemos la comunión con el Papa. Y somos una minoría, digamos, dentro de la minoría de los cristianos en Siria. Yo nunca había pensado que iba a haber un conflicto violento. Existe un tipo de conflicto, pero es más porque eres diferente. Y en Siria la fe, tanto para judíos, para musulmanes, para cristianos, es muy fuerte. Desde que todos creen en Dios entonces al final el conflicto es quién es el Dios verdadero. Lo que ha pasado es que se ha convertido una revuelta al inicio pacífica. Han jugado, sobre todo sheikhs y imams, que son los jefes religiosos. Se ha manipulado mucha gente, que son gente simple, como nosotros, gente normal, haciéndoles creer que el resto de la gente o el problema o la pobreza donde ellos viven o las dificultades que ellos viven es por culpa de los otros infieles. Entonces, para acabar con esto, habrá que acabar con ellos. Y se han empezado a armar a manifestantes que eran al inicio pacíficos y ha cambiado el discurso de un discurso para libertad y reformas a un discurso religioso. La decisión de franceses, después lo que pasó en París, de bombardear Raqqa, en mi opinión no es la solución correcta porque es hacer a muchísima gente civil sufrir aún más. Creo que la única solución que podría ser es dialogar con la gente misma que apoyan, porque el Estado Islámico tiene su fuerza porque llega a captar a muchísima gente. Todo mi respeto, pues yo no puedo no decirlo. Yo veo que hay mucha hipocresía de parte de Occidente y hay mucha contradicción. Un ejemplo que es por qué los inmigrantes o los refugiados se arriesgan la vida para venir en el mar, porque no hay otra forma legal para llegar. Están saliendo en búsqueda de mejores condiciones de vida, porque la gente ha aguantado 4 años, pero ahora ya no hay más. Yo creo que los medios de comunicación no reflejan lo que está pasando, sobre todo con la gente. No se habla del problema, del catástrofe que hay en la educación. Tenemos 3 millones de niños que están fuera de la escuela. Esta generación será una generación perdida. Entonces la Unión Europea tiene que ayudar, no con bombardeos, sino con diálogo, a que vuelva la paz a Siria y que la gente podrá volver a vivir ahí.